Me acompaña Roniel Ortiz, abogado, que hemos estado hablando de ese caso, ya tenemos un par de años. Exactamente, tenemos casi 8 años trabajando en este tema. Y bueno, balance de ayer. Bueno, ayer se terminaron los interrogatorios de los testigos, de peritos y intérpretes y todo lo que establece el código, y se entra de una vez a la etapa de alegato. Lo que me llama poderosamente la atención, Fernando y ingeniero Bolandón, es que en el caso Odebrecht, que lo dirige la misma jueza, eran 2.500 tomos, y en aquel caso a la defensa los limitó y a la fiscalía a 1 hora por cada una de las personas que uno representaba. Sin embargo, acá en el caso Newbin, que ella a todas luces sabe que se le desmoronó y que todo lo que ella ha estado sustentando y manipulando durante todo este tiempo, le está dando al fiscal casi un día para que hable sobre un tema que realmente no entiendo qué va a sostener. Hay algo que me llama la atención, y es que, es decir, yo nunca había visto, y lo he estado viendo desde la grada, para decirlo de alguna forma, que ustedes los abogados, muchos estudian derecho para evitar los números, pero claro, que alguien tenga conocimientos o que tenga tan bajos y pocos conocimientos sobre el tema que él está pidiendo investigar. Es decir, como estos fiscales yo nunca había visto antes. Bueno, yo pienso que sí. Tanto que no saben ni siquiera los números correctamente de los que están. Lo que pasa es que aquí hay un tema, Fernando, bien delicado. En las averiguaciones que hemos hecho nosotros en la inteligencia y con la inteligencia que hacemos los abogados de Ricardo Martínez, entre esos equipos yo, que soy el que más experiencia tengo al respecto, hemos podido constatar de que en este caso hubo un tipo de extorsión con relación al grupo hebreo, de que se les dijo o hacen un arreglo y tienen que pagar, o simple y sencillamente van a ir a juicio ustedes, sus familiares y demás, su papá, porque había un papá metido en el medio, el papá de los Betech. Entonces, ¿qué resulta ser? Para esto se contrató un grupo de personas, abogados, de los cuales al final se fueron excluyendo entre ellos mismos, y al final quedó el señor William Moore dirigiendo esa orquesta junto con el señor Ricardo Gómez, que ahora te voy a dar unos detalles con relación a este tema. Por ese tema en particular, Fernando, hubo un pago de 4.3 millones que nos los confesó el grupo judío liderizado por Gaby Betech en la oficina de Ricardo Martinelli. Que ellos tuvieron que pagar para que le dieran sus acuerdos, así como hicieron con el resto de las personas. De esta plata, la última información que tenemos es que... Pero hay algo que también hay que decir. Es decir, si William Moore no hubiera sido hermano de Zuleika Moore, no había que pagarle un centavo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una extorsión que se le hizo cobrando a otra persona. Mira, ¿qué necesitaban hacer? Necesitaban sacar al procurador porque él obstaculizaba el trabajo que tenían que hacer, el plan macabro delincuencial que hicieron. Al procurador Ulloa. El procurador Ulloa sale de su puesto porque este mismo grupo judío lo invita a una reunión en una supuesta casita de Bellavista, y en esa casa le entregan $200,000. Lo filman y esto se lo llevan al presidente de la República, y fue por las razones que introspectivamente el procurador de la Nación renunció y entró el procurador Caraballo. De igual forma había otro obstáculo, un obstáculo que fue testigo nuestro el día de ayer, que era el fiscal David Mendoza. David Mendoza no se estaba prestando a las presiones ni de Kenia, ni de Piscuino, ni de Varela, en base al hecho de que él decía que él no podía violar la ley. No puedo violar la ley, decía, tienes que indagarlo y meterle medidas cautelares a Ricardo Martinelli. Y él, muy por el contrario, lo que hizo fue lo siguiente: pidió una excepción al principio de especialidad. En aquel entonces, cuando él pide esa excepción, yo me doy cuenta porque nosotros revisamos los expedientes todos los días, y yo me fui a la fiscalía y le dije al fiscal que me dé una cita, que él habla con él. Explíqueme esta solicitud de excepción. Entonces él me explicó en ese momento: mire, licenciado, lo que pasa es que este es el único procedimiento que podemos utilizar para encauzar a Ricardo Martinelli. Entonces yo lo mandé, pero mire, él me dice en aquel entonces, este tema puede demorar hasta 3 años en ir y venir a los Estados Unidos. Pues claro, tenía que ir de la Fiscalía de Crimen Organizado a la Procuraduría, de la Procuraduría a la Fiscalía de Asuntos Internacionales, de Asuntos Internacionales a la Cancillería, de la Cancillería de la Embajada de los Estados Unidos. Sí. En la Embajada de los Estados Unidos, el embajador o no sé quién de esa sede diplomática tenía que dar un aval. ¿Qué pasa? Cuando ellos revisan la documentación en español e inglés, ellos agarran y al poco tiempo devuelven la solicitud a la Cancillería, nuevamente por el mismo conducto, hasta el fiscal, diciéndole que había unos errores de foliatura. Esto era sencillo. Simple y sencillamente tenían que verificar la cronología de la foliatura del 1 hasta donde iba, y verificar que había un error, corregirlo y volverlo a enviar. ¿Qué sucede? En ese interín, en que el documento se fue y regresó, sacan al fiscal Mendoza y meten al siniestro Emeldo Márquez. Emeldo sabía, porque le consta, igual que le consta
a la jueza Valoisa, porque eso es parte del expediente, de que estaba la excepción a la especialidad. Y simple y sencillamente Emeldo Márquez y yo, previendo en ese momento que era el abogado que le liderizaba ese caso, presenté un documento con un cúmulo de pruebas explicándole al fiscal que iban a violar la especialidad y era un escrito de advertencia de violación a la especialidad. Hicieron lo que les dio la gana, no decidieron absolutamente nada y muy por el contrario ordenaron la indagatoria, tanto Emeldo Márquez como Tania Sterling en el caso Odebrecht. Ordenan violando el tratado de 1904 y ellos tratando de ampararse. En vez de ampararse en el tratado, se estaban amparando en una carta de un ciudadano Heinemann que trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos y que yo he explicado que un amparo de garantía que la fiscal Azucena Aipurúa peleó conmigo por un caso de que estamos peleando la especialidad y yo aducía una violación a la misma, la juez no se lo concede porque ella dice que ella le pidió a Migración, el movimiento migratorio de Ricardo Martinelli, para pedir la excepción. Eso fue totalmente falso. A pesar de que la fiscal ganó, nos sorprendimos como abogados que el Ministerio Público mete un amparo de garantías por ese tema. Pues era absurdo, era lógico que el que tenía que meter el amparo era yo, no ella. Y eso va al primer tribunal superior, donde el magistrado Espino, ponente del amparo, toma una decisión negándole el amparo, llamándole la atención y diciéndole a ella claramente de que Thomas Heinemann no era autoridad diplomática, que tenía la capacidad para opinar en esos temas en particular. Y mucho menos de la forma como lo hizo. Porque cuando lo hizo una nota que le mandó a Kenia Porcel de una parranda que estaban en una fiesta. Dice que ella le preguntó verbalmente sobre el tema y entonces él dijo que él creía que había perdido la especialidad. Y estos son los cimientos sobre los cuales la juez Valoisa se ha trepado para ella estar diciendo que la especialidad ella se la quitó. Pero es que no nos fuimos más allá. Yo seguí tramitando, seguí solicitándole a la Cancillería y la Cancillería me certificó, licenciado Roniel, con relación a la especialidad, que usted me está preguntando si la juez Valoisa nos ha comunicado, le decimos que no. Lo instamos a que usted le pregunte a la juez Valoisa y que ella contente su interrogativa. Nunca quiso recibir los oficios y se ha negado, así que como el tema de los testigos protegidos, pero peor aún, dice el fiscal Mendoza ayer en una declaración, sustentando su declaración notarial jurada, que Ricardo también tenía fuero. Entonces aquí se pasaron todas las leyes, permitieron todo. Pero digo, el Tribunal Electoral no tenía que haber dicho algo sobre eso. Pero es que ellos nunca pidieron el levantamiento del fuero. Ese es un deber oficioso del fiscal, que tenía que pedirlo, y no lo pidió. Pero tampoco sí lo están pidiendo con Ochi. Sí, ahora porque ella sabe los errores. Pero entonces, si lo piden con Ochi, ¿por qué si no lo pidieron con Porque Martinelli? ella ahora sabe los errores procesales que ha cometido en este caso. Ella está sometida bajo presión de María Eugenia López, que es la que dirige la orquesta ahí, porque están comprometidos. Y por eso te digo, mira, ayer en redes me tocó extraer una información que está rodando de la abogada del presidente de la República, Esther Frías de Uribe. Y yo me quedé escandalizado cuando escuché esos dos audios que a mí me gustaría que producción los pusiera al aire para que la gente vea la porquería, como una abogada que no era del caso, que no representaba a nadie en ese proceso. ¿Esos audios de dónde proceden? Hasta donde tengo entendido, es de los discos duros que le robaron a Chichido Barrio, que los tenía Focus, que los estaba publicando. Esa era parte de las cosas que no habían publicado. Entonces, alguien los publicó, yo los escuché en un grupo y los escuché y me quedé aterrorizado de ver cómo el procurador permitía que los fiscales, Adesio Mojica, Aurelio Vázquez, Recorte González, Tania Sterling, Ruth Morcillo, Zuleika Moore, Biel Cabrose, permitieran que una persona extraña al Ministerio Público estuviese negociando en videollamadas y dentro de la sede de los fiscales acuerdos de colaboración para perjudicar a Martinelli. Esto no es lo que hizo William Moore. También. Todo esto es parte de un conglomerado de ilicitudes, pero es que, como te estaba diciendo, de la información que tenemos, a esa fiscalía se le fumigó 1.4 millones de dólares. Por 1.4 millones de dólares, un fiscal que más bien gana su salario, va a hacer lo que tenga que hacer para defender la causa. El compromiso era hasta poderlo llevar a audiencia, ratificarlo y utilizar su delación supuestamente para acusar a Ricardo Martinelli. Esa era parte de la componenda que se hizo. Entonces, eso es ante lo que estamos, ¿no? Bueno, porque aparece también Ricardo Gómez. Ricardo Gómez. ¿Quién es este caballero? Si escuchamos a Mikey Betech
en la declaración irrespetuosa, porque lo considero yo que yo que he estado casi toda mi vida en juicio, que me encantan los juicios, que soy un abogado que me gusta litigar y que he visto el desarrollo de los testigos en una audiencia, haberle permitido a la juez Valoisa a este señor pensar que estaba en una cantina o que estaba en la discoteca como lo estaba manifestando, manotear, él mismo decidir qué es lo que tenían que preguntarle, si le repetían o no la pregunta, él tomó la función de la jueza. Él se puso la toga de Valoisa Martínez y él era el que decidía, pues. Pero entonces cuando Juan Carlos Carrillo lo inquiere con relación a William Moore, si era o no su abogado, él niega la pregunta y empieza a dar vueltas que no se acordaba y no sabía. Pero dice algo muy importante. Él dice, lo que pasa es que mi abogado era Ricardo Gómez. Ok, está bien. Su abogado era Ricardo Gómez, señor Mikey Betech. Pero resulta ser, Fernando, que en base al récord policivo que publicó el periodista José Luis esta mañana, aparece una condena del señor Ricardo Gómez como abogado por tráfico de drogas. Entonces, ese abogado, en esos momentos, por X o Y razones, le dieron una medida cautelar o un acuerdo de casa por cárcel. Era imposible que ese abogado estuviese con Emeldo Márquez sentado firmando acuerdos alegremente porque él estaba preso en su casa. Pero lo peor aún es que ya llegó la información. Él nuevamente es condenado por un delito que lo agarran en el Hard Rock Café con su esposa y 2 colombianos con la módica suma de $300,000, lo capturan. Él se entrega a la justicia y va a un acuerdo de pena. Que este es el socio de William Moore. El socio de William Moore, el abogado de Mikey Betech, porque él lo dijo en la televisión en el juicio. Entonces agarra y llega a un acuerdo, un segundo acuerdo de pena, y agarra y le ponen 60 meses. Bueno, ¿por qué llama poderosamente la atención el récord policial? Porque una vez la condena sale, de forma inmediata va a la Dirección de Investigación Judicial esa información para que sea incluida en el prontuario penal y policivo de la persona. Bueno, esa información fue sustraída, señor Procurador General de la Nación. Y su fiscal Emeldo Márquez tiene pleno conocimiento de todas las actuaciones delincuenciales de este grupo de abogados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque este hombre cómo pudo bilocarse y está en 2 lugares al mismo tiempo. Porque el fiscal se lo permitió. Si él participó, como lo dijo Mikey Betech, si era su abogado, en la firma de los acuerdos de delación con el grupo de los judíos, entonces simple y sencillamente el fiscal tenía pleno conocimiento, porque un fiscal de crimen organizado, un fiscal de droga, un fiscal de homicidio, saben qué se mueve y qué no se mueve en la ciudad de Panamá en cada uno de los casos. Y mucho más cuando hay involucrado un jurista de la República de Panamá involucrado en este tipo de delitos, porque ya la reiteración de estar siendo proclive a cometer delitos, esa es una situación que no hay fiscal en Panamá que no sepa eso. Pero es decir, es que es un caso que donde uno más busque, las raíces están chuecas. Todo es chueco, es que este es un caso ilegal, este es un caso que no debería existir. Si no fuera Ricardo Martinelli, esto no hubiera existido. Mira, el gobierno de Varela se preparó y así lo hicieron, gastaron lo que fue, regalaron plata, todo lo que hicieron para el caso Pinchazo. Sí. Estos casos en particular, el día que Ricardo Martinelli, el 11 de julio de 2018, que pisó Panamá como lo certificó la Cancillería, tenían ellos que cerrar el caso y decir, con relación a Ricardo Martinelli, se cierra por principio de especialidad. Si ellos los querían abrir, tenían que hacer una petición al juez. Y era la jueza la que tenía que hacer eso. Peor aún, la única que podía tramitar una excepción en base al fallo del magistrado Espino era una autoridad jurisdiccional. Es por ello que nosotros llevamos 5 de los casos que le tenían abierto a Ricardo Martinelli a jueces de garantía y los jueces dijeron, no han violado la especialidad, pero donde usted es fiscal se mueve para allá, usted está violando la especialidad. Y aquí me va a encontrar como juez de garantía. Posteriormente, habían 5 o 6 casos más que le pedía al Procurador General de la Nación, certifíqueme el estatus de estos casos. Y él se lavó la mano como Poncio Pilato y me dijo, váyase donde el fiscal por escrito, Daoud Mamad, y le presenté la solicitud. Se demoró 6 meses en contestar esa respuesta, pero al final tuvo que contestar. Y dijo, yo no he pedido excepción en ninguno de estos casos y yo no soy autoridad jurisdiccional, porque autoridad jurisdiccional única y exclusivamente son los jueces de la República de Panamá. Y esa fue la confusión de Ana Matilde Gómez. Cuando Ana Matilde Gómez es condenada por el caso del abogado que mandó a pinchar, ella aducía como procuradora que ella era una autoridad jurisdiccional y la Corte se lo tuvo que aclarar. Y es las razones por las cuales ella sale de su puesto en aquel momento.
y que fue condenado. José. Ahora, en el marco de lo que usted está explicando, abogado, ¿cuál es si nos lo puede decir, cuál es su apreciación de qué va a pasar al final de este proceso en esta instancia? Si habláramos de justicia real, con la pésima presentación y la mala sustentación, con el perito, con todo lo que ha presentado la Fiscalía, Ricardo debe ser declarado inocente en este proceso. Esa es la realidad. Un proceso ilegal, pero sabemos que estamos ante una juez técnicamente corrupta. Una juez que no podemos esperar absolutamente nada, que se ha prestado para todo lo que se ha tenido que prestar. Pero es que a mí me gustaría, ingeniero, que escuchemos el audio de la abogada del presidente. Vamos a decir, Noemí para que escuchen cómo la señora abogada se manejaba en la corte, porque me imagino que la presidenta de la corte se lo permitía, cómo se manejaba en el juzgado una abogada que no era parte del expediente y cómo participaba con los fiscales, iba al despacho del procurador como lo manifiesta en lo que escuché yo. Yo quedé aterrorizado que a mí o a algún familiar mío o a cualquier panameño le hagan esas clases de porquería jurídica. Eso no debe suceder en un Estado de Derecho. Bueno, no debe suceder, pero el gran problema es que si el juez no es el que pone orden aquí, ¿quién le toca poner orden? Lo que pasa es que tenemos una jueza, como te manifesté, corrupta, cegada por defender. Yo estoy esperando una foto, Fernando. A ver. Una foto. Espere, se lo estoy diciendo, señora, recuérdense en qué restaurante se sentó y con quiénes se sentó. Estoy esperando que la información me esté llegando. Se lo estoy advirtiendo desde ahora, porque la voy a desenmascarar. ¿Una foto de qué? ¿De qué? De ella, con una personaje muy entregada, con fotografías con Varela en la presidencia. Mira esa foto de la fiscal con Varela. En la historia de la República de Panamá, yo creo que yo nunca había visto a un fiscal yendo a una presidencia hacer absolutamente nada. Los fiscales tienen que estar en su despacho. Los fiscales se van a la Constitución y a la ley. Los fiscales no tienen absolutamente nada que estar viéndole la falda o lamiéndole los pies a los políticos. Eso no puede ser. Por eso el Ministerio Público es un ente independiente. Ni siquiera la Corte puede mandar a un fiscal o a un Ministerio Público. Eso es incorrecto. Sí, pero el gran problema es que esto está pues servido como ya tú entras condenado. Sí, pero lo que pasa es que no por el hecho de que te estén haciendo trampa tú vas a permitir que te lo sigan haciendo. Sí. Entonces tenemos que ejercer el derecho de defensa. Nosotros como abogados de Ricardo Martinelli tenemos la razón en todas y cada una de las posiciones que hemos defendido durante 8 años. Este expediente se lo vendieron a este gobierno diciéndole lo tenemos listo. Quién sabe cuántas canonjías les habrán dado. Yo estoy buscando los nombramientos de los familiares de algunos funcionarios involucrados en esto. Porque ya me dijeron que hay nombrados con jugoso salario en diferentes partes del gobierno. Entonces, andan buscando eso. Nosotros tenemos que seguir ejerciendo el derecho de defensa. Nuestro cliente es inocente. Nosotros hemos estado en esto desde el principio. Sabemos cada detalle de todas estas cosas. Pero bueno, han tenido que recurrir, manchando la justicia, a tácticas o prácticas de cosas ilegales. Ustedes escucharon ayer al exfiscal David Mendoza decir que querían que yo hiciera cosas al margen de la ley. Y no me presté para eso. Esa es la posición de un verdadero fiscal. Yo trabajé, ingeniero, 14 años en el Ministerio Público, ejercí puestos de mando con decisiones, y a mí ningún gringo, ni nadie, ni nada, ni ningún magistrado me dijo nunca lo que yo tenía que hacer en mis casos. Y yo manejé casos nacionales e internacionales, y fui y apliqué lo que la ley, la Constitución y la ley me decían que tenía que hacer, y todos fueron exitosos. O sea, ese cuento de que si no me invitan a un seminario, a la embajada, o no me dan, hay que oír cosas, entonces yo no, funcionario es cada quien que se enaltece haciendo su trabajo correctamente. Pero, es decir, Jorge Iván Arrocha no tenía que estar aquí sentado. Debería estar dando explicaciones, lo que pasa es que ellos se escudan en la famosa periodo de incidencias. Ellos sabían lo que hacían. Frank Wilber fue claro a manifestar de que le dijeron, él recibió. Es que de acuerdo a la legislación vigente, sí, ningún diputado. Sí, es inimputable todo lo que diga ahí. No, ante la presentación, en el periodo de incidencia, de nada de lo que diga. Entonces no lo puedo utilizar para demandarlo de sobre nada. ¿Así o no así? Mediáticamente, solamente sirve para cosas mediáticas. Entonces, bajo esa premisa, es por el hecho que le dice, el presidente Rubén de León le dice a Frank Wilber, secretario general, manda eso a la Procuraduría. Pero dice que si esto nunca lo hemos mandado. Si no, es órdenes de arriba. Entonces por eso dice, bueno, arriba de nosotros está Varela y está Dios. Si Dios no está hablando conmigo, entonces Varela que mandó a presentar eso. Entonces en aquel tiempo, y mire esta anécdota, profesor. Yo soy un abogado litigante, como dijo el fiscal.
siempre me he dedicado a esto porque nací para esto, me vine de mi pueblo a estudiar esto y me honro mucho cuando una persona me distingue como su abogado. Pero en aquel entonces que empezó el caso New Business, las reglas ellos las corrompieron en el sentido de que todo ese grupo de funcionarios, incluyendo a ese perito que habló ahí, les ofrecieron no solamente su salario, sino que le pagaban el mismo salario en efectivo. Te lo digo porque me lo confesaron. En aquel momento me buscan 2 colegas, un hombre y una mujer. Me buscan que querían hablar conmigo urgentemente, como ya sabían que yo trabajaba en donde Ricardo Martinelli, y me dicen a mí que tenían un material que me querían enseñar. Yo fui a una oficina ubicada en X lugar. Ajá. Cuando llegué a la oficina sacaron 2 discos duros, los metieron y era la investigación de New Business. En aquel momento los mismos investigadores que sabían que no había absolutamente nada, dijeron que si se le conseguía una persona que le diera $50,000 por esa investigación, ellos la boicoteaban toda. Pero simple y sencillamente, como me dijo el jefe, Ronnie, yo no voy a pagar ningún centavo porque yo no he hecho nada. Mi plata viene de mis plazos fijos, mi plata viene del préstamo, mi plata viene de una fuente lícita. Entonces, posteriormente, yo estuve presente en la cárcel del Renacer cuando la diputada Yanibel Ábrego fue, tal como lo testigó. Estuvo Jessica Canto, Chile Castañeda, estuve yo. Cuando ella fue dando un mensaje de Juan Carlos Varela a decirle a Ricardo Martínez, mira, si tú me entregas las acciones de PASA, el caso New Business se acaba. Entonces, aquí hay una componente, la gente no entiende el hecho del caso New Business, el caso Pinchazos. En el caso Pinchazos y la supuesta protección a los 7 cuadernillos, que tanto se hablan de los pinchazos que hizo Picuiro, porque así se acreditó y así consta en la evidencia digital, que él fue el que los hizo. En esos supuestos pinchazos, si buscábamos la trayectoria de principio a final, nos dábamos cuenta de que era un pacto entre Varela y los que estaban tratando de llegar al gobierno. Entonces yo entiendo por qué a Varela no lo investigan. Yo entiendo por qué aquí no hay nadie de Varela sometido a medidas cautelares. Yo entiendo por qué nadie de Varela ha sido arrastrado en el edificio Avesa o en otro lugar con relación a los delitos, porque yo nada más escuchaba corrupción, y simple y sencillamente nadie del arnulfismo está metido ni tiene medidas cautelares como se hizo en la persecución política de Juan Carlos Varela hacia la gente de Cambio Democrático, en ese momento el partido de Ricardo Martinelli. Bueno, ¿qué debe pasar hoy? Bueno, hoy deben empezar los alegatos de la Fiscalía, hablar sus 8 horas. Empezaron ayer, ¿no? Empezaron ayer, pero tienen que agotar sus horas una vez. No necesariamente utilizarían las 8 horas, no necesariamente. Ellos van a hacer lo imposible por repetir y repetir y repetir. Digo, ilegalmente pueden utilizar las que quieran. Las que quieran. Okay. Las ¿Y que cuántas quieran. horas? Además, ellos habían pedido 1 día y medio. La cosa es que ella ya era más descarada todavía si accedía a ese tema. ¿Y qué tiempo tiene la defensa de Ricardo Martinelli? Debería ser igualdad de partes, como establece el código. El código establece, el nuevo Código Procesal Penal, que en las batallas debe haber igualdad de partes. No es que uno va con bazooka y el otro va con cuchillo de cortón. En el inquisitivo mixto. ¿También? Ahí también. Porque es que en este proceso, ingeniero, ellos han aplicado normas del sistema penal acusatorio en contra de los imputados. Esos acuerdos no son del sistema inquisitivo mixto, son del sistema penal acusatorio. Las homologaciones son del sistema penal acusatorio. Es la primera vez que unos testigos protegidos no aparecen en Es la primera vez en la historia que un testigo protegido no aparece, pero es que yo me imaginé, después que ellos vieron lo que pasó con 84-30-145, sí, Ismael Pití, de lo que pasó con Euro 14 y lo que ha venido pasando en un montón de casos, ella ahora inventó un código nuevo de que ningún testigo protegido se presente. Entonces, la declaración de esos testigos protegidos son buenas para imputar, son buenas para meter medidas cautelares, son buenas para condenar, pero entonces no son buenas para defenderse. ¿Qué Estado de Derecho estamos? Estamos en un Estado de Derecho, donde todo el mundo tiene derecho a que se presuma su inocencia. Muy por el contrario, ella está protegiendo la identidad de una persona que nosotros sabemos quiénes son. Todo el mundo en Panamá sabe quiénes son los testigos protegidos. Y sabemos qué es lo que está pasando con esos testigos protegidos. Y sabemos que son parte de la conspiración Muro. Y sabemos que Meldo Márquez sabe qué pasó con la fumigación de plata, de la cual ellos son parte también. Porque en su momento, el Panamá América publicó esta información. Y se publicó porque hasta la esposa del otro fiscal que está sentado ahí, Arona, estaba mencionada que era una de las que recibía los dineros. Entonces, el procurador en su momento lo que dijo es que esa plata era de honorarios profesionales. No, era de honorarios profesionales para profesionales del derecho, no para fiscales. Sí, no para funcionarios públicos. ¿Desde cuándo un fiscal puede
cobrar por hacer un proceso al margen de Teníamos que ver hasta dónde llegó la regadera de plata. Eso es lo importante, porque 4.3 millones repartidos alcanza para mucha gente. Para mucha gente, ¿no? Claro. Y nada. Es decir, y William Moore tampoco aparece por ningún lado. Ni va a aparecer, ni va a aparecer. El trabajo de él culminó llevando a los judíos a sentarse a decir la barrabasada o la locura. Mira, con el tema de Gaby Betech, cuando a Gaby, yo se lo dije a Gaby, hey Gaby, o tu plata era una inversión o era un préstamo, pero tú no puedes utilizar dos figuras jurídicas en una declaración y el fiscal te está aplaudiendo porque está muy bien lo que tú pusiste ahí. Porque una cosa es un contrato de inversión que usted firma con un X o Y comprador o vendedor para que usted va a participar y va a poner una inversión que tiene que estar respaldada con unas acciones o demás, o usted está prestando plata. No, las dos no entran, no conjugan ahí. Entonces, son tantas debilidades, tantos errores y tanta manipulación que ha habido en estos procesos que de esta gente no podemos esperar absolutamente nada bueno. Y que la jueza y que la presidenta de la Corte tenga sus narices metidas en esto directamente, eso es bien delicado. Bueno, Ronnie, vamos a ver qué pasa hoy.